La carta cayó sobre el plástico gris con un golpe sordo. Papeles sin utilidad, decía la bandeja, en letras claras y frías. Alicia retiró la mano con una leve tensión en los dedos. Su mirada no era cruel, solo estaba convencida de que había hecho lo correcto. Este tipo de documento ya no es válido, señor, dijo con voz neutra, sin levantar mucho la vista. Ignacio no respondió de inmediato. Solo se inclinó ligeramente hacia adelante, como si el ruido del papel al caer hubiese sido más fuerte que todo lo que se había dicho en la sala. Era una hoja mecanografiada, tinta azul casi borrada, firmada a mano con trazos finos. Una esquina claramente quemada por fuego o por el tiempo, y doblada en cuatro, con una precisión militar, como si el pliegue mismo guardara memoria. Fue enviada desde el frente, murmuró Ignacio, por mi comandante. En el 77, Alicia parpadeó. Frente a ella no había un veterano, sino un anciano más con papeles viejos. Su entrenamiento no incluía excepciones. Solo escaneos, protocolos, criterios. No tiene código QR ni registro en sistema. Hoy todo lo oficial está digitalizado. ¿Comprende? Ignacio no parecía molesto, pero su silencio tenía un peso denso. No era resignación, era el tipo de pausa que uno hace cuando ya lo ha intentado muchas veces. La supervisora del centro, al notar la pausa, se acercó. Cabello corto, traje claro, paso rápido. ¿Algún problema? No, señora, respondió Alicia. Solo una documentación no oficial. La supervisora tomó la hoja, sin leerla. Verificó que no tuviera sellos recientes ni formatos modernos. Luego, sin más, la deslizó sobre la bandeja de los descartes. Fue entonces cuando Ignacio levantó la mano, apenas unos centímetros. Perdone, ¿podría recuperar el sobre? Alicia dudó un segundo y luego buscó entre los papeles. Extrajo un sobre color hueso gastado, con marcas de humedad. Aquí tiene. Ignacio lo tomó con ambas manos, lo guardó con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. El mismo gesto que alguien haría al guardar una foto de familia. Luego se puso de pie. Nadie dijo nada. Ni una disculpa, ni una frase amable. Solo el sonido distante del siguiente número en la fila. Mientras caminaba hacia la salida, la puerta automática se abrió con su habitual zumbido. Y aunque el sol de mediodía era tibio, Ignacio sintió un frío antiguo en la espalda. No venía del clima, venía del gesto, del lugar al que lo habían enviado con esa carta. Otra vez, en la calle, el mundo era rápido. Buses, notificaciones, pasos. Ignacio caminaba lento, no por debilidad, sino porque no tenía prisa en llegar a ninguna parte. Sacó el sobre de su chaqueta, lo sostuvo un momento entre los dedos. Acarició el doblez central con la yema del pulgar. Siempre lo doblaba igual, como le enseñaron en el Shot Norte, para que cupiera en la bota seca. Un cruce, una marca, un fragmento de algo que no estaba en ningún registro. No lo había traído como prueba. Lo había traído como último testigo. Y ese testigo, una vez más, había sido descartado sin leer. El edificio donde vivía Ignacio tenía un aire de silencio permanente. Sin timbres que funcionaran, sin portero, solo el eco lejano de pasos que subían por la escalera. En el tercer piso, puerta a la derecha, todo estaba cerrado con llave y con la memoria de los años. Ignacio no necesitaba visitar mucho, pero cada día al volver a su pequeño apartamento, abría la puerta y encontraba un mundo ordenado, casi sagrado. Fotos enmarcadas con rostros que ya no estaban. Libros apilados con cuidado. Una caja metálica con bordes gastados. Allí guardaba 6 cartas. 6 reliquias dobladas 4 veces, cada una con marcas que hablaban de fuego, polvo y tiempo. Ignacio se sentó frente a la mesa, encendió la lámpara y sacó la carta más gastada. La desplegó despacio, con un respeto que no necesitaba palabras. Leyó en voz baja, con el temblor leve de quien pronuncia un nombre olvidado. Sargento Ignacio E. Rivas. Lo que hizo usted ese día quedará grabado en nuestra memoria. Con honor, Capitán Julio Landero, 25 de mayo de 1977. Su dedo recorrió la tinta azul, aún fresca en su piel, como una caricia que el tiempo no pudo borrar.
Recordó el día en que Julio le entregó esa carta en medio del polvo y la sangre. El capitán no esperaba que el alto mando firmara el documento, pero él sí. Nos sacaste vivos, Ignacio, por eso firmo yo. Esa noche, Ignacio guardó la carta entre las plantillas de sus botas y nunca habló de lo que ocurrió después, ni siquiera cuando la guerra terminó y él regresó solo. La condecoración oficial jamás llegó. La pensión tampoco. El teléfono fijo sonó. Ignacio lo miró sin moverse. Dejó que sonaran las 4 campanadas, cada una más amarga que la anterior. Luego volvió a doblar la carta, en 4 pliegues perfectos. El ritual de siempre. Un vecino, Julián, llamó a su puerta esa tarde. Julián era joven, del segundo piso, siempre amable pero reservado. Conocía a Ignacio, aunque nunca habían hablado mucho. Don Ignacio, ¿cómo está?, preguntó al asomarse. Lo vi esta mañana en la municipalidad. Ignacio apenas levantó la mirada, como si le costara encontrar las palabras. Fui a mostrar una carta. ¿Y qué pasó? No la quisieron leer. Julián frunció el ceño. Es raro. Ahora todo se digitaliza. Dicen que es más fácil. Ignacio abrió la mano y dejó la carta sobre la mesa. Luego la miró con ojos que parecían buscar respuestas en el papel. Era lo único que recordaba mi nombre completo. Julián sintió una punzada de dolor. No sabía qué decir. Solo apoyó una mano en el marco de la puerta y se retiró lentamente. Antes de cerrar, miró una vez más a Ignacio y susurró: «No estás solo». Ignacio se quedó solo, con el silencio que solo conoce el que ha perdido muchas voces. Miró la carta doblada, marcada por el tiempo y el fuego. La misma carta que una vez fue su única verdad. Y aunque el mundo afuera seguía girando rápido, él sabía que ese silencio tenía un nombre. Un nombre que llevaba 4 dobleces. La luz dorada del atardecer filtraba entre las hojas del parque cuando Ignacio, sentado en un banco de madera desgastada, desdobló lentamente la carta que llevaba siempre consigo. Sus dedos recorrieron el pliegue central, ese doblez preciso que aprendió a hacer en la unidad C3. Era más que una manera de doblar papel. Era un ritual para proteger la esperanza escondida dentro. De repente, una voz suave rompió el silencio. «No muchos conocen ese doblez», dijo Raúl, un hombre de mediana edad, con mirada profunda y expresión cargada de respeto. Ignacio alzó la vista, sus ojos reflejaban la sorpresa y una mezcla de nostalgia. «¿Usted sabe de eso?», preguntó con voz pausada, casi como si temiera despertar un recuerdo olvidado. Raúl asintió lentamente. Solo nosotros, en la unidad C3, doblábamos las cartas así para protegerlas del barro, el polvo y el tiempo, dijo señalando el papel con el dedo índice. Recuerdo que lo hicimos juntos la noche antes de la emboscada. Fue un acto de fe, un pequeño secreto compartido en medio del caos. Ignacio cerró los ojos por un momento y al abrirlos dejó escapar un suspiro cargado de emociones. «Pensé que había perdido esa carta en la explosión», confesó. «Nunca imaginé que alguien más la recordara». Raúl bajó la cabeza, visiblemente conmovido. «Nunca la olvidé, sargento. Usted salvó a muchos ese día. Yo fui uno de ellos». Ignacio hizo un gesto leve hacia el banco a su lado. «Siéntese, Raúl. Cuénteme qué ha pasado desde entonces». Los 2 hombres se acomodaron en el banco mientras el sol se ocultaba lentamente tras los árboles. Raúl habló con voz firme y pausada. «Después de la emboscada, muchos creyeron que había muerto. El capitán Julio me habló de usted y de cómo aseguró la retirada de todos». Ignacio bajó la mirada y suspiró. «Nunca recibí reconocimiento oficial. La burocracia aplastó esa parte de mi vida». Raúl asintió con comprensión. «Ahora trabajo en un archivo de memoria histórica militar. Buscamos preservar las historias que el sistema ha olvidado, documentos que nunca llegaron a los registros oficiales». Ignacio levantó la carta con delicadeza. «¿Y esta carta? ¿Qué representa para ustedes?». Raúl la acarició suavemente. «Es un testimonio vivo. No es un simple documento, sino un vínculo entre quienes fuimos y lo que aún somos. Un legado que merece ser escuchado». Ignacio sintió que algo en su pecho se aflojaba.
Una carga que llevaba décadas se disipaba un poco. Raúl añadió con una sonrisa leve. He venido a invitarlo a un lugar especial. Un espacio donde las historias como la suya son el cimiento para construir un futuro más justo. Ignacio lo miró con interés renovado. ¿Dónde? Un archivo vivo, respondió Raúl. Una sala dedicada a preservar las voces que la historia quiso silenciar. Quiero que forme parte de ella. El viento movió las hojas secas mientras ambos se levantaban del banco. Ignacio dobló nuevamente la carta, con la precisión que siempre había tenido, pero esta vez con un brillo diferente en los ojos. Quizá esta historia no ha terminado, murmuró con la esperanza volviendo a su voz. El aire dentro del edificio Memoria Vivas tenía un aroma a papel antiguo y madera gastada, mezclado con la fragancia tenue del incienso encendido en una esquina. Cada paso que daban Ignacio y Raúl resonaba suave sobre el suelo de madera, como un eco de voces que buscaban ser escuchadas. Raúl abrió una puerta de madera que crujió levemente, revelando una sala amplia iluminada por la luz cálida del atardecer, filtrándose a través de vitrales opacos. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de cajas y álbumes, cada uno una cápsula del tiempo. En el centro, una vitrina de cristal exhibía la carta de Ignacio, resaltada por un foco tenue que parecía darle vida propia. Ignacio acercó la mano al cristal, temblando ligeramente, como si pudiera sentir bajo sus dedos el peso de todas las historias que contenía. Aquí comienza lo que el sistema quiso esconder, dijo Raúl con voz firme pero cargada de respeto. Esta carta no es un simple papel, es un fragmento vivo de nuestra memoria colectiva. Alicia apareció entonces en el umbral, sus ojos reflejaban sorpresa y una mezcla de admiración y remordimiento. Se acercó lentamente y susurró, casi para sí misma. Nunca pensé que esta carta encontraría un lugar así. Raúl la miró, suavizando la voz. No solo tiene un lugar, será el corazón de una colección dedicada a los olvidados, a los que no tuvieron voz. Alicia tragó saliva y miró a Ignacio con nueva comprensión. Quiero ayudar a contar estas historias, dijo con voz entrecortada. Aprender a escuchar verdaderamente. Un silencio se instaló en la sala mientras la luz se suavizaba y la sombra de la noche comenzaba a ocupar sus rincones. Raúl rompió el silencio. Algunos documentos no necesitan sellos ni códigos para ser verdaderos. Solo requieren ser leídos con respeto. Ignacio, con la voz quebrada por la emoción, añadió. Esta carta es mi historia, pero también la historia de todos los que fueron olvidados. Alicia bajó la mirada y tras un momento preguntó, ¿cómo podemos asegurarnos de que nadie vuelva a ser olvidado? Raúl la miró con una sonrisa serena, preservando sus voces, mostrando sus historias y dándoles el lugar que merecen. La carta bajo el cristal reflejaba la luz de las velas encendidas, proyectando sombras que parecían danzar sobre las paredes. Ignacio respiró hondo, sintiendo que ese lugar era un refugio para su memoria y la de tantos otros. La sala se llenó poco a poco de visitantes, cada uno acercándose con reverencia para escuchar y aprender. La voz de Ignacio, resonando entre esas paredes, se convirtió en un eco de justicia y esperanza. Porque a veces, una hoja doblada puede abrir puertas y sanar heridas profundas. Meses después de que la carta de Ignacio encontrara su lugar en Memoria Vivas, la ciudad comenzó a respirar con una luz diferente. Un aire que parecía surgir del reconocimiento y la reparación de historias que habían quedado en silencio por demasiado tiempo. Raúl y Alicia, junto con Ignacio, iniciaron un proyecto con artistas locales para crear un mural en la plaza central. No era un simple mural, sino un tapiz vivo que contaba, a través de colores y formas, las vidas y sacrificios de aquellos que habían sido olvidados. Cada pincelada tenía un propósito. Allí, la carta doblada 4 veces de Ignacio estaba pintada en el centro, con textura que parecía casi tangible. Alrededor se veían rostros de hombres y mujeres en sombras, manos que sostenían recuerdos y cicatrices, y destellos de esperanza pintados en los ojos de figuras jóvenes. Mientras el mural cobraba vida, Alicia observaba a las personas que se detenían para mirar.
Una mujer mayor acariciaba la pared con lágrimas en los ojos. Un grupo de adolescentes preguntaba con curiosidad por las historias detrás de cada imagen. Un veterano, con la mirada firme pero cargada de nostalgia, asentía lentamente. Alicia suspiró y dijo para sí misma, nunca imaginé que nuestras voces podrían ser tan poderosas, contadas a través del arte. En una entrevista para una radio local, Raúl compartió su visión. Este mural es más que un homenaje. Es una conversación abierta entre el pasado y el presente. Cuando una ciudad reconoce sus heridas, empieza a sanar. Y la memoria es la medicina más potente. Pero el proyecto no estuvo exento de dudas. Alicia recuerda una noche antes de la inauguración, cuando se sentó frente al mural a contemplarlo, insegura. ¿Realmente escucharán?, se preguntaba en voz baja. ¿O será solo un cuadro más en la ciudad? Ignacio, que la acompañaba, la miró con calma. Cada historia que se cuenta es una victoria, le dijo. Y cada vez que alguien se detiene a escuchar, el silencio se rompe un poco más. El día de la inauguración, Ignacio llevó consigo una copia enmarcada de su carta. La colocó en un pequeño nicho junto al mural, protegido por un cristal que reflejaba la luz del sol poniente. Sus dedos temblaron ligeramente al dejarla allí. Para que nunca se pierda, susurró, para que otros sepan que cada historia importa. El mural se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la comunidad compartía recuerdos, lágrimas y risas. Porque la memoria no solo se recuerda, se pinta, se vive y se comparte. Y así, aquella carta doblada 4 veces que un día fue ignorada, iluminó una ciudad entera. Las semanas siguientes a la inauguración del mural, la historia de Ignacio no dejó de resonar en cada rincón de la ciudad. Una tarde tranquila, bajo un cielo teñido de naranja suave, Ignacio caminaba por la plaza acompañado por Alicia y Raúl. El aire estaba lleno de murmullos y risas lejanas, el susurro de hojas movidas por el viento. Al llegar al mural, un niño pequeño se acercó con pasos lentos y ojos grandes, curioso. El niño extendió su manita y tocó la parte del mural donde la carta doblada estaba plasmada con detalle. Ignacio se agachó, acercándose con suavidad para no asustarlo. ¿Sabes por qué esa carta es tan especial?, preguntó con una voz cálida, cargada de ternura. El niño lo miró fijamente, sus ojos brillando con inocencia. ¿Por qué? Ignacio sonrió y le tomó la mano suavemente. Porque es la voz de alguien que quería ser escuchado, aunque muchos quisieran que callara. El pequeño niño frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Y por qué alguien no querría escuchar? Ignacio suspiró, mirando el mural iluminado por las luces cálidas que comenzaban a encenderse. A veces las historias que duelen asustan a la gente, pero cuando las compartimos, nos damos fuerza para sanar. Raúl y Alicia observaron en silencio, conmovidos por el momento. Alicia tomó aire y confesó con voz suave, casi para ella misma. Al principio dudé, no estaba segura de que estas historias pudieran cambiar algo, pero ver cómo la gente se detiene, escucha y siente, me ha enseñado que escuchar es un acto valiente. Raúl asintió mirando a Ignacio con respeto. Cada voz que se alza es una victoria contra el olvido. Ignacio, gracias por confiar en nosotros y compartir tu historia. Ignacio, con una mirada profunda y una sonrisa leve, respondió, este regreso no es solo mío. Es el regreso de todos los que alguna vez sintieron que su voz se perdió en el silencio. La brisa nocturna movía las hojas cercanas y el murmullo de la ciudad se mezclaba con el suave resplandor del mural, que ahora parecía latir con vida propia. Un silencio cálido envolvió a los presentes, un pacto tácito de que esas voces nunca más serían olvidadas. Mientras se alejaban bajo un cielo estrellado, quedó claro que la historia continuaba, no con estruendo, sino con la fuerza silenciosa y constante de quienes saben que su verdad merece ser escuchada.